¿Cómo interpretar la Biblia? Lección 10. La Biblia como historia. El propósito de la lección de esta semana es que la Biblia es la historia más antigua y abarcadora que posee la humanidad. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, la fe y la historia. La segunda, personajes en la historia bíblica. Y la tercera, un rey asirio ante Dios. Frecuencia cristiana. La Biblia nació en la fuente de la verdad eterna, y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza libre de prejuicios y orgullo humanos. Iniciemos con la primera parte, la fe y la historia. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe, donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad a Él, donde se le da el corazón y los afectos se aferran a Él. Ahí hay fe, que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe el corazón se renueva a la imagen de Dios. La fe consiste en creer en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, aceptar su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos ya suyos. La fe reconoce sus derechos de posesión y acepta su bendición. Se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito de la vida. La fe es la que nos pone en posesión de estas virtudes. Todo buen impulso o aspiración proviene de Dios. La fe recibe de Dios la vida, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderas. Nuestro pueblo necesita la obra profunda del Espíritu de Dios cada día. Debe tener una fe que obra por el amor, una fe que emana de Dios. No debe existir ni una fibra del egoísmo entretejida en la tela. Cuando nuestra fe obra por el amor, un amor tal como el que Cristo reveló en su vida, tendrá una textura firme. Será el fruto de una voluntad doblegada. Pero Cristo no puede habitar en nosotros sino hasta que muera el yo. No es sino hasta que muera el yo que podremos poseer una fe que obra por el amor y purifica el alma. La fe es una cosa muy sencilla, es confianza en Dios. También la fe es la creencia que se pone en acción. Continuemos con la segunda parte, personajes en la historia bíblica. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Noé actuó con fe cuando construyó el arca, confiando en la palabra de Dios por sobre la experiencia y la razón. Como nunca había llovido, la experiencia y la razón sugerían que la posibilidad de un diluvio no tenía ningún sentido. Pero Noé obedeció a Dios y la raza humana sobrevivió. Abraham dejó Ur, en el sur de Mesopotamia, la ciudad más sofisticada en ese momento, y salió sin saber a dónde lo llevaría Dios. Pero eligió actuar según la palabra de Dios. Moisés eligió hacerse pastor para guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida, en lugar de convertirse en el rey de Egipto, el imperio más grande de su época. Confió en la voz del Todopoderoso que lo llamó desde la zarza ardiente. Rahab decidió confiar en los informes de liberación de Dios, protegió a los 12 espías y se convirtió en parte del linaje de Jesús. Cuán poco sabemos acerca de cómo nuestras decisiones influirán en la vida de innumerables personas en esta generación y las que vendrán. Los que están íntimamente relacionados con Dios pueden no prosperar en las cosas de esta vida, y con frecuencia
son afligidos y probados. José fue vilipendiado y perseguido porque conservó su virtud e integridad. David, el mensajero elegido de Dios, fue acechado como una fiera por sus perversos enemigos. Daniel fue arrojado al foso de los leones porque era firme e íntegro en su fidelidad a Dios. Job fue privado de sus posesiones mundanales y tan afligido en su cuerpo que le aborrecían sus parientes y sus amigos. Sin embargo, conservó su fidelidad e integridad a Dios. Pablo, encarcelado, azotado y apedreado, y finalmente muerto, porque era fiel mensajero en llevar el evangelio a los gentiles. El amado Juan fue desterrado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos ejemplos de firmeza humana, mediante la fuerza del poder divino, son para el mundo un testimonio de la fidelidad de las promesas de Dios, de su permanente presencia y de su gracia sostenedora. Es hora de fe reposar serenamente en Dios en la hora más sombría y sentir que nuestro Padre está al timón. Por severamente probado y agitado por la tempestad que uno esté, solo el ojo de la fe puede ver más allá del tiempo y de los sentidos para estimar el valor de las riquezas eternas. Cuando el mundo ve a estos hombres humildes, no puede discernir el valor moral que tienen para Dios. Finalicemos con la tercera parte, un rey asirio ante Dios. Segunda de Crónicas 32:21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. En 701 a.C. Sennacherib hace campaña contra Judá. El relato se registra en las Escrituras, y el mismo Sennacherib también lo registra de varias maneras. En sus anales históricos, descubiertos en la ciudad de Nínive, celebra la derrota de la ciudad judía de Laquis. Curiosamente, solo Laquis se destaca prominentemente en Nínive, la capital asiria. Jerusalén no se encuentra en las paredes del palacio. El enfrentamiento entre el Dios del cielo y los dioses de los asirios se demuestra en la liberación de su pueblo. Él ve los actos de agresión de parte de Asiria. Oye las palabras de la oración de Ezequías. Dios actuó en la historia. La tierra de Judá había sido asolada por el ejército ocupante, pero Dios había prometido atender milagrosamente las necesidades de su pueblo. Por tanto, Jehová dice así del rey de Asiria: yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí y por amor de David mi siervo. Esa misma noche se produjo la liberación. Salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios 185,000 soldados. El Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso rey asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado en ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén, el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por liberación habían sido acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos, y Él no los había abandonado. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el peso de la congoja, pero tampoco nos engaña. No nos dice: no temáis, no hay peligros en vuestro camino. Él sabe que hay pruebas y peligros y nos trata con franqueza. No se propone sacar a su pueblo de este mundo lleno de pecado y de maldad, pero le ofrece un refugio que nunca falla. Él oró por nosotros diciendo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Decidamos hoy experimentar diariamente una confianza plena en la conducción y guía del Espíritu Santo en nuestra vida, y recordar Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.